El día estaba teñido de una luz cálida y difusa, la clase de luz que parece ralentizar el tiempo y amplificar los pequeños detalles que normalmente pasan desapercibidos. Ella caminaba por las calles adoquinadas de la ciudad, con la espalda recta y la mirada distraída, como si cada paso estuviera calculado, pero su mente flotara en otra parte. El aroma del café recién hecho y el murmullo distante de la gente llenaban el aire, creando un telón de fondo que parecía conspirar para que aquel encuentro ocurriera. Nunca imaginó que un instante aparentemente trivial pudiera cambiar tanto, ni que un hombre cuya sola presencia alterara su mundo entero estaba a punto de cruzarse en su camino. Él apareció en la puerta del pequeño café, un lugar casi escondido entre edificios antiguos y tiendas con escaparates cargados de historia. Su entrada no pasó desapercibida. Había algo en su porte que imponía respeto, una mezcla de fuerza y seguridad que no necesitaba palabras para manifestarse. Cada movimiento que hacía, desde el ajuste de su abrigo hasta el paso firme que daba sobre las baldosas, parecía medido, pero al mismo tiempo lleno de naturalidad. Los ojos de ella lo captaron de inmediato, sin que ella siquiera pudiera desviar la mirada. Había algo en él que despertaba curiosidad y una ligera alarma, una sensación que la hizo detenerse por un segundo, sosteniendo el borde de su bolso con más fuerza de la necesaria. Él la notó también. Sus ojos, de un color profundo que parecía cambiar según la luz, se fijaron en ella y, por un instante, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Fue un reconocimiento silencioso, una chispa que saltó sin previo aviso. No había palabras, pero sí una conexión tangible, algo que ambos sentían en el aire cargado entre ellos. Ella, a pesar de su autocontrol, sintió que su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando como un tambor que marcaba un ritmo que no podía ignorar. Él, por su parte, sintió un estremecimiento, una urgencia que lo impulsaba a acercarse, pero también un extraño respeto por el aura de independencia que ella irradiaba. La tensión aumentó cuando él se acercó al mostrador para pedir un café. La distancia que los separaba era mínima, pero cada centímetro parecía amplificar el magnetismo entre ellos. Ella miraba de reojo intentando disimular su interés mientras él, consciente de cada movimiento suyo, sentía cómo la anticipación crecía con cada segundo. No hubo palabras aún, solo miradas cargadas de significado, silencios que hablaban más que cualquier frase. En ese breve intercambio, ambos percibieron algo peligroso y fascinante, el potencial de perder el control. Finalmente, sus caminos se cruzaron más de cerca. Él se inclinó ligeramente para tomar un libro de la estantería, y sus manos rozaron accidentalmente. El contacto fue breve, pero suficiente para enviar una corriente eléctrica a través de ambos. Ella contuvo la respiración, sorprendida por la intensidad de la sensación, y él sintió que algo dentro de él se activaba, un deseo que no podía ignorar ni racionalizar. No era solo un impulso físico. Había una carga emocional que la hacía irresistible, una necesidad de protegerla y al mismo tiempo poseerla, de acercarse sin miedo. Ella trató de apartarse, de retomar su concentración en su libro, pero no pudo. Sus ojos buscaban los suyos, y cada mirada era un desafío y una invitación al mismo tiempo. Había algo en su forma de observarlo, en la leve inclinación de su cabeza, que le decía que podía rendirse si solo se atrevía. Él, consciente de la tensión que crecía entre ambos, se acercó un poco más, manteniendo la voz baja y pausada cuando finalmente rompió el silencio. Parece que este lugar siempre guarda sorpresas. Su tono era casual, pero cargado de una intención que ella percibió inmediatamente. Ella respondió con un leve asentimiento, sin palabras, pero con un ligero temblor en los dedos. Cada gesto, cada respiración compartida, intensificaba el deseo que ambos sentían. El entorno parecía desvanecerse. El café, las luces, los murmullos de los clientes se convirtieron en un fondo difuso que hacía que la conexión entre ellos pareciera el único punto de realidad. Incluso los pequeños detalles, como la manera en que él sostenía su taza de café, la inclinación de su cuerpo al inclinarse para mirar algo en la mesa, o la forma en que ella ajustaba su cabello detrás de la oreja, adquirían una importancia inusitada, cargada de simbolismo emocional y tensión física. En ese momento, ella susurró algo casi inaudible,
apenas un hilo de voz que parecía perdido en el aire, pero que para él tenía un efecto devastador. Más cerca, la frase, simple en apariencia, llevaba implícita una invitación y un reto. Él sintió cómo cada fibra de su cuerpo reaccionaba, un deseo visceral de acercarse, de no esperar más, de fundirse con ella en ese instante de intimidad. No había necesidad de lógica. El susurro rompió cualquier barrera, y aunque ambos trataron de mantener la compostura, fue imposible contener el impulso que los arrastraba hacia algo inevitable. Él se inclinó suavemente, asegurándose de respetar su espacio, mientras al mismo tiempo cedía a la atracción que lo dominaba. Ella sintió la calidez de su proximidad y el peso de su mirada, una mezcla de pasión y ternura que la hizo estremecerse. Sus manos se encontraron nuevamente, esta vez con un toque más deliberado, como si ambos reconocieran que la distancia ya no tenía sentido. Cada roce era un lenguaje propio, un intercambio silencioso de deseo y confianza. Mientras la tensión crecía, también lo hacía la lucha interna de ambos. Ella sentía miedo de perder el control, de dejar que sus emociones la dominaran, pero al mismo tiempo una parte de ella anhelaba esa rendición. Él luchaba contra la intensidad de su deseo, consciente de que cada movimiento podría cruzar una línea, pero incapaz de resistir el imán que la acercaba. La batalla entre control y rendición era palpable, casi dolorosa, y eso solo aumentaba la intensidad de cada instante compartido. El primer esquema termina con un momento suspendido en el tiempo. Ambos están frente a frente, respirando cerca el uno del otro, conscientes de que algo más profundo están haciendo. No hay necesidad de palabras. El simple hecho de estar presentes, de sentir la proximidad del otro, es suficiente para que la historia tome fuerza. La chispa inicial ha encendido la llama, y la anticipación de lo que seguirá se convierte en un hilo que guía cada pensamiento, cada gesto, cada mirada. Este encuentro inicial no es solo un accidente, sino el punto de partida de una historia donde el deseo, la pasión y la conexión emocional se entrelazan. Establece la dinámica central de la narrativa, la atracción intensa, la lucha entre control y entrega, y la manera en que un solo susurro puede desencadenar una reacción que nadie podría contener. Es la base sobre la que se construirá la historia completa, asegurando que cada paso posterior tenga un peso emocional y un impacto profundo en los protagonistas y en el lector. La tarde avanzaba lentamente, y el café seguía siendo un escenario cargado de una tensión apenas contenida. La luz del sol que se filtraba por las ventanas dibujaba sombras suaves sobre la madera del suelo y las mesas, iluminando a los protagonistas como si todo a su alrededor se hubiera desvanecido en un halo de intimidad. Ella aún sostenía su taza de café, pero su atención estaba completamente absorbida por él. Cada movimiento suyo era observado con un detalle que rozaba lo obsesivo. La manera en que su cuello se tensaba al inclinar la cabeza, cómo sus labios se movían ligeramente mientras hablaba, y esa mirada penetrante que parecía leerla sin esfuerzo, tocando partes de su alma que ni ella sabía que existían. Él, por su parte, no podía apartar los ojos de ella. Su mente intentaba razonar, decirse que no debía actuar impulsivamente, que debía esperar, pero su cuerpo y sus emociones lo traicionaban. Cada roce accidental, cada pequeña distancia que los separaba, aumentaba el deseo en su pecho como si fuera un fuego que se extendiera lentamente, consumiéndolo todo a su paso. Había algo en ella que lo desconcertaba y lo atraía al mismo tiempo. Una fuerza tranquila y contenida, mezclada con una vulnerabilidad que él podía sentir incluso a través de una simple mirada. Mientras conversaban, sus palabras eran casi superficiales. Hablaban de cosas triviales, de un libro que ella había traído, del aroma del café, del clima. Pero la verdadera conversación se producía en los silencios, en los gestos, en la proximidad creciente entre sus cuerpos. Cada palabra era un hilo delicado que los conectaba, cada pausa una oportunidad para sentir la presencia del otro, sin necesidad de tocarse todavía. La tensión era palpable, como si un hilo invisible los uniera y los acercara inevitablemente, desafiando cualquier intento de mantener la distancia. En un momento, él se inclinó ligeramente para alcanzar una taza de café sobre la mesa,
y sus brazos rozaron accidentalmente los suyos. Esta vez el contacto fue más prolongado que antes, y un escalofrío recorrió ambos cuerpos. Ella apartó la mirada, intentando aparentar indiferencia, pero no pudo evitar que una ligera sonrisa se dibujara en sus labios. Él, consciente de cada reacción, sintió un placer intenso y silencioso ante la respuesta involuntaria de su cuerpo. Era un juego peligroso, un tira y afloja entre control y deseo, donde cada pequeño gesto tenía un peso enorme. Decidió acercarse un poco más. No era un movimiento brusco ni intimidante. Era calculado, medido, pero con intención clara. Su hombro rozó ligeramente el de ella mientras tomaba asiento frente a ella, y ambos se quedaron en silencio por un instante, como si esperaran que el otro reaccionara. La cercanía física provocó una reacción inmediata en ambos. La respiración se volvió más rápida, el corazón latía con fuerza, y la conciencia de que no podían permanecer indiferentes crecía con cada segundo. Ella percibió el cambio, y, por un momento, sintió un vértigo emocional. Nunca había sentido algo así antes. La mezcla de miedo, deseo y fascinación era abrumadora. Quería retroceder, pero algo dentro de ella la impulsaba a quedarse, a enfrentar la intensidad de aquel hombre que la miraba con tal fuerza que sentía que podía ver a través de sus capas emocionales más profundas. Fue entonces cuando, con un susurro apenas audible, dejó escapar una frase cargada de doble significado. «No puedo alejarme de ti, aunque lo intente». Él sonrió levemente, pero había un brillo intenso en sus ojos. Cada palabra suya era medida, pero su mirada lo traicionaba. Había un deseo crudo, un hambre silenciosa que no podía ocultar. Se inclinó hacia ella, un gesto que no pedía permiso, sino que ofrecía intimidad, un contacto que prometía comprensión y entrega al mismo tiempo. Su proximidad era abrumadora, y ella sintió cómo la tensión acumulada durante toda la tarde se concentraba en un solo punto, entre ellos. La conversación se volvió más íntima, aunque seguían hablando de cosas triviales. Pero el tono había cambiado. Sus voces se suavizaron, sus palabras se cargaron de significado implícito, y cada pequeño roce accidental de manos o piernas aumentaba la intensidad del momento. Ella estaba consciente de cada sensación, el calor que irradiaba de su cuerpo, el aroma masculino que la envolvía, el leve contacto de sus manos al pasar una servilleta o ajustar una taza de café. Todo era un lenguaje secreto, una comunicación que no necesitaba palabras explícitas. El primer acercamiento físico-emocional se intensificó cuando él, con un gesto natural, tomó suavemente su mano entre las suyas. No fue un gesto brusco ni apresurado, sino delicado, casi reverente, pero con una firmeza que transmitía deseo y seguridad. Ella no retiró la mano. Al contrario, permitió que permaneciera allí, sorprendida por la mezcla de emociones que le provocaba. Cada latido de su corazón era más fuerte, cada respiración más consciente de la cercanía del otro. Su contacto se convirtió en un ancla, una manera de sentir que ambos estaban presentes, que el deseo podía coexistir con la ternura y el respeto. La tensión emocional alcanzó un nuevo nivel, cuando ella inclinó ligeramente la cabeza, casi instintivamente, acercando su rostro al suyo por un instante. Sus ojos se encontraron, y en ese momento no hubo necesidad de palabras. Todo lo que habían sentido hasta ahora se condensó en ese intercambio de miradas. Era un reconocimiento mutuo de deseo, una aceptación silenciosa de la atracción que los dominaba. Cada respiración compartida era un recordatorio de que estaban al borde de algo más grande, algo que no podía detenerse. Él respondió con un movimiento sutil pero decidido, acercando su rostro aún más, apenas rozando su mejilla con la suya. El efecto fue inmediato. Un estremecimiento recorrió su cuerpo y sus labios se separaron ligeramente en un suspiro involuntario. No era un beso todavía. No era el clímax del deseo, sino un preludio, una promesa silenciosa de lo que estaba por venir. La mezcla de control y rendición, de deseo contenido y anticipación, se volvió casi insoportable, y ambos lo sentían con cada fibra de su ser. El primer acercamiento emocional no solo se trató de contacto físico, también fue una exploración de la vulnerabilidad y la confianza.
Ella comenzó a abrirse más, compartiendo pequeñas historias, risas y miradas que revelaban su humanidad, su fragilidad y su fuerza a la vez. Él escuchaba con atención, absorbido por cada palabra, por cada gesto, por cada reacción involuntaria. La intimidad no era solo corporal, sino emocional, un tejido delicado que los unía con hilos invisibles, haciéndolos inseparables incluso sin un contacto explícito aún. La escena culmina con ambos sentados uno frente al otro, manos entrelazadas, respirando cerca, conscientes de que la atracción y la tensión que habían sentido toda la tarde han alcanzado un punto de no retorno. Ella siente el calor de su pecho cercano, y él percibe el temblor leve de su cuerpo ante su proximidad. Cada instante está cargado de significado, y aunque todavía no han cruzado la línea hacia la entrega física total, la promesa de que lo harán es clara y palpable. La tarde había comenzado como cualquier otra, pero para ellos, cada minuto se había transformado en un tiempo suspendido, donde la realidad se doblegaba ante la intensidad de lo que ambos sentían. Después de horas de miradas cargadas de significado y gestos cargados de tensión, la atmósfera estaba saturada de deseo contenido, de una electricidad que parecía recorrer el aire entre ellos con cada respiración compartida. Ella sentía su cercanía en cada latido del corazón, y él, consciente de su propia vulnerabilidad ante la atracción, ya no podía fingir indiferencia ni esperar más. El primer contacto físico directo comenzó de manera casi imperceptible, como si el destino hubiera decidido actuar antes de que cualquiera de los dos pudiera racionalizar sus acciones. Él tomó suavemente su rostro entre las manos, apenas rozando su piel con los pulgares, como si temiera quebrar el delicado equilibrio entre ellos. Ella cerró los ojos por un instante, sintiendo la calidez de su tacto y un estremecimiento que recorrió todo su cuerpo. No era solo un contacto, era una declaración silenciosa de deseo, de cuidado, de intención contenida que ahora se volvía imposible de ignorar. Ella sintió que su respiración se aceleraba, que sus manos temblaban ligeramente al dejarse guiar por la proximidad de él. Cada segundo parecía eterno, y cada movimiento estaba cargado de una tensión casi insoportable. Sus labios estaban tan cerca que podía percibir su aliento, un susurro caliente que acariciaba su piel, y despertaba sensaciones que ella no sabía que existían. En ese instante, la distancia que los separaba desapareció, y la conexión emocional que habían construido durante toda la tarde se mezcló con la atracción física, creando una fuerza que los arrastraba hacia una rendición parcial, un primer abandono de la contención que hasta ahora los había definido. El contacto de sus labios fue un roce suave al principio, casi tímido, pero lleno de electricidad. Cada gesto, cada respiración compartida intensificaba el deseo y la necesidad de explorarse mutuamente. Él apoyó su frente contra la suya, sintiendo el ritmo acelerado de su corazón, y ella respondió inclinándose ligeramente, sin resistirse, permitiendo que sus cuerpos se acercaran más. Era un juego delicado entre la pasión y la ternura, entre la urgencia de ceder y la conciencia de la intimidad que ambos compartían. Mientras se besaban, ella sintió cómo sus manos se movían casi por instinto, explorando el contorno de su espalda, sintiendo la firmeza de sus hombros y la calidez de su pecho. Él, por su parte, sostuvo su cintura con fuerza, como queriendo asegurarse de que ella no se alejara, de que este primer momento no se desvaneciera en la memoria sin haber dejado una marca indeleble. Cada roce, cada contacto era un lenguaje propio, una comunicación que trascendía las palabras y que hablaba directamente a sus emociones más profundas. En ese primer contacto físico, también se reveló la vulnerabilidad que ambos habían estado ocultando. Ella, permitiéndose ceder por primera vez, sintió que una parte de su control se desvanecía, y con ello, la libertad de explorar sus sentimientos más íntimos. Él, al notar su rendición parcial, sintió una mezcla de satisfacción y responsabilidad. Satisfacción por la cercanía alcanzada y responsabilidad por la confianza que ella depositaba en él al permitirle acercarse tanto. Esta dualidad intensificaba cada instante, haciendo que cada gesto se sintiera más significativo, más pesado de emoción. El entorno parecía desaparecer completamente. El café, los sonidos del exterior, incluso el paso del tiempo,
Todo se volvió irrelevante frente a la intensidad de lo que ambos compartían. Solo existían ellos, sus cuerpos cercanos, sus respiraciones entrelazadas, y la corriente eléctrica que recorría cada centímetro de piel al contacto con el otro. Cada movimiento, aunque pausado y deliberado, estaba cargado de deseo, y cada suspiro compartido reforzaba la atracción que los había unido desde el primer momento. Mientras exploraban este primer contacto, también comenzaron a revelar pequeñas capas de sus emociones, un reflejo de la confianza que se había construido. Susurraban palabras casi inaudibles, frases de afecto y deseo que fortalecían la conexión más allá del físico. Él murmuró su nombre cerca de su oído, y ella respondió con un suspiro, un sonido que no solo expresaba placer, sino también la aceptación de la cercanía, la rendición parcial a lo inevitable. Cada sonido, cada palabra susurrada era una confirmación de que ambos estaban listos para seguir adelante, pero también un recordatorio de la delicadeza del momento. En ese instante, la intimidad emocional se combinó con la física de manera perfecta. No se trataba únicamente de deseo carnal, era una exploración de la cercanía, del tacto, de la aceptación mutua. Cada beso, cada caricia, cada roce de manos y hombros era un intercambio silencioso de confianza, respeto y pasión. La rendición parcial no significaba entrega total, sino un primer paso hacia algo más profundo, un reconocimiento de que el deseo podía coexistir con la ternura y la consideración por el otro. Ella, sintiendo la fuerza del momento, se permitió inclinarse aún más hacia él, apoyando su frente contra la suya y cerrando los ojos. Era una rendición consciente, un acto de confianza y entrega emocional que intensificaba la pasión compartida. Él respondió envolviéndola ligeramente con los brazos, no con la intención de dominar, sino de sostener, de crear un espacio seguro donde ambos pudieran explorar esta cercanía sin miedo. Cada latido del corazón, cada respiración entrecortada, reforzaba la intensidad del contacto, y ambos sabían que este primer paso no era simplemente físico, sino el inicio de una conexión profunda e inevitable. A medida que la pasión crecía, también lo hacía la conciencia de los límites. Ninguno de los dos estaba listo para cruzar ciertos umbrales aún, pero eso no disminuía el impacto del momento. La combinación de deseo, ternura y vulnerabilidad hacía que cada gesto, cada toque, cada suspiro compartido fuera más intenso y memorable. No había necesidad de palabras para expresar lo que sentían. El contacto físico y emocional hablaba por sí mismo, y cada movimiento era un recordatorio de que ambos estaban cediendo al deseo, pero de manera medida, consciente y respetuosa. El clímax de este primer contacto físico se produjo cuando, tras varios minutos de cercanía y caricias suaves, él la sostuvo firmemente contra su pecho, sintiendo cómo su respiración se mezclaba con la de ella, cómo sus cuerpos se alineaban casi perfectamente. Ella permitió que esto sucediera, entregándose parcialmente al momento, con la certeza de que estaba segura y deseada al mismo tiempo. Era un contacto que no solo satisfacía la atracción física, sino que también fortalecía el vínculo emocional, haciendo que la tensión contenida durante toda la tarde se transformara en una intimidad compartida y profundamente significativa. Este primer contacto físico apasionado concluye con una sensación de plenitud y anticipación. Ambos saben que han dado un paso importante, que la barrera inicial de control y distancia ha sido superada, pero también reconocen que esto es solo el comienzo de algo mucho más intenso y profundo. La rendición parcial les permite experimentar la conexión, explorar la pasión sin perder la conciencia, y preparar el terreno para el siguiente nivel de entrega y complicidad emocional que vendrá en los capítulos siguientes. El aire estaba cargado, como si cada átomo alrededor de ellos supiera que algo irreversible estaba a punto de suceder. Desde el primer instante del encuentro hasta los roces suaves de la tarde, la tensión se había acumulado hasta un punto donde contenerse era imposible. La cercanía física y emocional de las horas anteriores había preparado el terreno. Ahora cada respiración compartida, cada contacto de manos y hombros, cada mirada profunda, alimentaba una corriente eléctrica que recorría sus cuerpos y sus almas con fuerza incontrolable. Ella estaba consciente de que esta era la línea que siempre había temido cruzar, la rendición total. Su corazón latía aceleradamente,
mezclando miedo y anticipación, pero a pesar del temor, había algo en él que la tranquilizaba. No era solo deseo, había una seguridad implícita, un respeto silencioso y una intensidad que prometía protegerla mientras exploraban esta intimidad juntos. Cada latido de su corazón parecía gritarle que estaba lista, que su cuerpo y su mente ansiaban este momento. Aunque aún no podía predecir hasta dónde la llevaría, él sintió lo mismo. El deseo que había contenido durante horas se había transformado en una urgencia que no podía ignorar. La fuerza de la atracción y la intensidad emocional lo obligaban a actuar. Pero su mente seguía siendo consciente de la necesidad de cuidado. Sus manos recorrieron su espalda con firmeza y ternura al mismo tiempo, explorando cada curva, cada movimiento, como si cada roce fuera un lenguaje que hablaba directamente a su alma. Sentirla tan cerca, tan disponible y a la vez tan vulnerable, intensificaba su deseo y reforzaba la necesidad de mantener el equilibrio entre pasión y respeto. El primer contacto físico explícito comenzó con un abrazo que no pedía permiso, pero que tampoco era invasivo. Ella se rindió completamente, apoyando su cabeza en su pecho, sintiendo cómo su corazón latía contra el suyo, y cómo su respiración se mezclaba con la de él. Cada segundo de contacto aumentaba la intensidad emocional. La sensación de seguridad, de pertenencia y de deseo convergían en un solo instante, creando una experiencia que sobrepasaba cualquier expectativa. No había necesidad de palabras. El lenguaje corporal, las manos que se entrelazaban, los cuerpos pegados y los suspiros compartidos, era suficiente para comunicar todo lo que ambos sentían. Mientras permanecían abrazados, él inclinó su rostro hacia ella, rozando suavemente sus labios con los suyos en un beso largo y cargado de pasión. Cada movimiento de su boca era deliberado, lleno de intención, despertando en ella un deseo que se mezclaba con la ternura del gesto. Ella respondió con igual intensidad, envolviendo su cuerpo alrededor del suyo, buscando la cercanía total, dejando que su control se desvaneciera. Este primer beso profundo era solo el preludio de la entrega completa, un ritual de conexión donde cada roce era a la vez sensual y emocionalmente profundo. Sus manos continuaron explorando, recorriendo la espalda, los brazos y la cintura, sincronizándose con los movimientos de ella. No había apuro, pero sí un ritmo natural que surgía de la necesidad mutua de sentir, de tocar, de estar presentes. Cada roce, cada presión, cada caricia era un lenguaje silencioso de deseo y entrega, donde ambos comunicaban más con sus cuerpos que con cualquier palabra. La intensidad aumentaba con cada momento, y la sensación de inevitabilidad se hacía más fuerte. Estaban destinados a rendirse el uno al otro en cuerpo y alma. La entrega total también implicaba vulnerabilidad emocional. Ella, al permitir que él la sostuviera completamente, sentía cómo su confianza crecía y cómo el miedo inicial desaparecía ante la intensidad de la conexión. Cada beso, cada caricia, cada contacto prolongado era una afirmación de que ambos podían confiar plenamente en el otro, que la pasión no era solo un impulso físico, sino un puente hacia una intimidad emocional profunda. Él por su parte se dejaba llevar por la misma vulnerabilidad, permitiendo que la cercanía y el contacto total lo afectaran, revelando su propia humanidad detrás de la fachada de fuerza e intensidad que había mantenido hasta ese momento. En un momento, sus respiraciones se sincronizaron completamente, y la cercanía de sus cuerpos se volvió casi hipnótica. Él la sostuvo más cerca, sus brazos rodeando su espalda y cintura, mientras ella lo abrazaba con fuerza, casi temiendo que el instante terminara. Cada roce de piel contra piel, cada contacto prolongado, era un recordatorio de que la pasión y la ternura podían coexistir, y que esta entrega total no era solo física, sino también un vínculo emocional que los unía de manera irrevocable. Susurros llenos de deseo escapaban de sus labios, pequeñas palabras que no solo expresaban la atracción, sino también la necesidad de estar juntos, de permanecer en ese instante sin interrupción. Ella murmuró su nombre, y él respondió con un suspiro que llevaba consigo toda la intensidad de lo que ambos sentían. El mundo exterior había desaparecido por completo. Solo existían ellos, envueltos en un espacio donde el tiempo se detenía
y cada contacto físico era una explosión de emociones compartidas. La entrega total se manifestó en la forma en que sus cuerpos se ajustaban uno al otro, en cómo sus manos exploraban con una mezcla de ternura y urgencia, en cómo sus labios se encontraban y se separaban solo para volver a unirse. Cada instante estaba cargado de significado, y cada gesto era una afirmación de deseo, confianza y entrega. La intensidad de este contacto físico-emocional alcanzaba un nivel casi abrumador, y ambos lo sentían en cada fibra de su ser, una mezcla de placer, vulnerabilidad y una conexión que trascendía lo físico. Mientras permanecían así, abrazados y besándose, él sintió la necesidad de protegerla y cuidarla, de asegurarse de que esta rendición completa no fuera solo un momento de deseo, sino también un acto de amor y comprensión. Ella, sintiendo la seguridad y la intensidad de la pasión, permitió que su control desapareciera por completo, entregándose no solo físicamente sino también emocionalmente. La conexión entre ellos se volvió un todo indivisible. El deseo físico alimentaba la intimidad emocional, y la cercanía emocional intensificaba la pasión de manera inseparable. El clímax de este primer gran contacto físico-emocional llegó cuando se quedaron abrazados, respirando con dificultad, con la piel aún estremeciéndose por la intensidad del momento. No necesitaban más para comprender que habían cruzado un umbral. La barrera entre el deseo y la entrega, entre la atracción y la pasión, había sido completamente superada. La intensidad de la experiencia los había unido de manera irreversible, dejando una marca tanto en sus cuerpos como en sus emociones. Después de la entrega completa, un silencio cálido llenó el espacio que compartían. Ya no era un silencio incómodo ni cargado de tensión. Era un silencio pleno, lleno de satisfacción, comprensión y un entendimiento profundo que no necesitaba palabras. Sus cuerpos permanecían unidos, abrazados, cada respiración acompasada, como si estuvieran sincronizados no solo en el movimiento, sino en el ritmo mismo de sus vidas. La intensidad del momento anterior había dejado un rastro indeleble, una huella que los conectaba más allá de lo físico, y ambos eran conscientes de ello. Ella descansaba la cabeza sobre su pecho, sintiendo cómo su corazón latía de manera constante bajo su oído. Cada latido parecía recordarle que no solo estaba segura, sino que también había permitido que su vulnerabilidad fuera aceptada, comprendida y respetada. Por primera vez en mucho tiempo sentía una paz profunda, mezclada con una satisfacción que iba más allá del deseo. Su mente, antes agitada por la anticipación y la tensión, ahora estaba tranquila, enfocada únicamente en la sensación de conexión que compartían. Era un momento de intimidad que trascendía lo físico. Era un acto de entrega mutua y de confianza absoluta. Él, por su parte, sentía una mezcla de alivio y alegría. La intensidad de la pasión no había sido el único objetivo. Había querido asegurarse de que ella se sintiera deseada, protegida y comprendida en todo momento. Cada gesto suyo había sido deliberado. Cada roce y caricia pensado para transmitir tanto ternura como pasión. Ahora, al sentirla descansando sobre él, se dio cuenta de que habían logrado algo más profundo. Habían establecido un vínculo emocional sólido que no podría romperse con facilidad. La cercanía física había sido la chispa, pero la intimidad emocional era el fuego que mantenía viva la conexión. Mientras permanecían así, él susurró su nombre suavemente, apenas audible, y ella respondió con un leve suspiro, que expresaba tanto satisfacción como un sentido de pertenencia. No necesitaban hablar de lo que había pasado. Sus cuerpos y sus miradas ya habían dicho todo lo necesario. Cada caricia que aún se intercambiaban era un recordatorio silencioso de la entrega mutua, de la confianza compartida y del deseo que seguía latiendo, aunque ahora en un tono más calmado y contenido. Después de unos minutos, comenzaron a separarse lentamente, no por obligación, sino por una necesidad natural de tomar aire, de recuperar la conciencia del entorno. Sus manos permanecieron entrelazadas y sus ojos se encontraron en un intercambio que hablaba de complicidad y ternura. La intensidad de la entrega pasada había sido tan profunda que ambos sentían la necesidad de reafirmar su vínculo a través de gestos pequeños pero significativos.
Una caricia en la mejilla, un toque en la mano, un leve beso en la frente. Cada movimiento reforzaba la idea de que no se trataba solo de deseo, sino de un afecto profundo que los unía más allá de lo físico. Ella se incorporó lentamente, manteniendo su mano en la suya mientras lo miraba con una mezcla de gratitud y admiración. Sus ojos reflejaban emociones que iban más allá del momento. Una aceptación de lo que habían compartido. Una comprensión de que este encuentro había cambiado algo en ella y en él. Había descubierto en él un compañero, alguien capaz de comprenderla sin necesidad de palabras, alguien que podía sostenerla no solo físicamente, sino también emocionalmente. Él, observándola con una intensidad tranquila, sintió un deseo profundo de protegerla y de seguir construyendo esa conexión. No había necesidad de promesas inmediatas ni de declaraciones grandilocuentes. El simple hecho de estar juntos, de compartir este momento de calma y cercanía después de la intensidad, era suficiente. Cada respiración compartida, cada roce de manos, cada mirada silenciosa era un pacto tácito de compromiso y cuidado mutuo. La resolución de la historia también se manifestó en la forma en que ambos comenzaron a conversar nuevamente, pero esta vez con una naturalidad que contrastaba con la tensión inicial. Hablaban de cosas simples, pero con un trasfondo emocional evidente. Comentaban sobre la luz del atardecer, sobre los sonidos de la ciudad, sobre detalles pequeños que antes podrían haber pasado desapercibidos. La cercanía física y la intimidad compartida habían creado un espacio seguro donde podían ser vulnerables, abiertos y honestos sin miedo. Cada palabra, cada risa, cada gesto era una reafirmación de que lo que habían experimentado había fortalecido su vínculo. Ella permitió que él la guiara hacia una posición más cómoda, acomodándose junto a él, mientras mantenían el contacto visual y las manos entrelazadas. La calidez que sentían no era solo del contacto físico, sino también del entendimiento mutuo, de la seguridad de que podían confiar el uno en el otro. Cada instante estaba impregnado de un sentimiento de plenitud, de la sensación de que habían llegado a un equilibrio perfecto entre pasión, ternura y conexión emocional. En ese momento, ambos se dieron cuenta de que la historia no terminaba con la intensidad de la entrega física. En realidad, ese momento marcaba el inicio de algo más profundo y duradero. La pasión había sido la chispa, la rendición total el catalizador, pero la verdadera fuerza de su relación residía en la confianza, la intimidad emocional y el respeto mutuo que habían cultivado. Esta comprensión silenciosa se convirtió en un cimiento sobre el cual construirían cada interacción futura, asegurando que su conexión no se desvaneciera con el tiempo ni con las circunstancias externas. A medida que la tarde se convertía en noche, el entorno comenzó a cobrar relevancia nuevamente. Los sonidos del exterior, el murmullo distante de la ciudad y la luz que cambiaba lentamente sirvieron como recordatorio de que el mundo continuaba más allá de su burbuja de intimidad. Sin embargo, esta conciencia no disminuyó la sensación de conexión. Al contrario, les permitió apreciar aún más la profundidad del vínculo que habían creado. Sabían que, aunque volvieran a la rutina diaria, la experiencia compartida los había transformado, dejando una marca emocional y física que permanecería con ellos. En los momentos finales de este esquema, ambos compartieron gestos de cariño silencioso. Él acarició suavemente su cabello, ella descansó su cabeza contra su hombro, y sus manos permanecieron entrelazadas. No había necesidad de palabras grandilocuentes. El contacto físico y la proximidad emocional ya habían dicho todo. Este cierre tranquilo y satisfecho simbolizaba la consolidación de su relación. Habían pasado de la atracción y la tensión inicial a la entrega parcial y finalmente a la rendición total, culminando en una calma llena de seguridad, satisfacción y conexión emocional profunda.